Bienvenidos a En Comunicación, un espacio donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común, el diálogo. Hoy estamos desde la Universidad Iberoamericana con los estudiantes de la carrera de Derecho. No te pierdas En Comunicación, porque esta también es tu conversación. Hoy desde En Comunicación hablaremos de un tema que nos duele, pero es necesario hablarlo, la Ley General en materia de desapariciones. Para este tema nos acompañan la senadora Margarita Valdés de Morena y el catedrático Santiago Corcuera. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Para comenzar con esto, queremos hacerle la invitación a los estudiantes de Derecho de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana para que nos hagan la primera pregunta. Adelante, quien quiera. Bueno, y mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde queda el deber de debida diligencia por parte del Estado mexicano cuando se pierden pruebas, o se contaminan ciertos restos cuando se trata de un tema de desaparición forzada? Adelante, senadora. Muchísimas gracias, Tania, muy amable. Mira, antes que contestar directamente la pregunta, quiero hacerles un encuadre de por qué estamos aquí. Las desapariciones en México y en todo el mundo se han dado desde siempre. De repente se pierde una persona, no regresa a casa, un joven, un papá y demás. Aquí en México, en nuestro país, las desapariciones empezaron a hacerse más frecuentes, que me corrija el maestro si me equivoco, después de la Revolución. Se pensaba diferente o no le agradaba al cacique de alguna región como actuaban alguien y los desaparecían, lo comúnmente llamado como levantones. Pero a partir del 68 aquí en México las desapariciones fueron tremendamente frecuentes y se empezaron a usar como una herramienta, un arma política contra los jóvenes, contra los estudiantes de aquella época de 19, 20 años. Pero cada vez ha sido este problema mucho más frecuente, 10, 15 personas diarias o a veces más. Y como decía Constanza hace rato, nos duele y nos duele mucho. Por lo tanto, en el 2014 se inician las leyes para poder poner esto en orden de cómo se desaparecen, por qué se desaparecen y sobre todo cómo los vamos a buscar y cómo los vamos a encontrar. Este tema ha tenido mucho más relevancia en este año porque la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo, si no me equivoco, el 27 de marzo, envió una iniciativa al Senado para reformar esta ley, para hacerle adecuaciones de cómo debería de continuar. Y bien, ya estamos aquí, se pasó por el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados, se tomó en cuenta la opinión de las madres buscadoras, de las agrupaciones de buscadores con sus opiniones y se reformó la ley. Tu pregunta, que es muy precisa y muy contundente, ¿qué pasa y de quién es la responsabilidad cuando se pierden pruebas o se pierden expedientes o no se le hace caso a la gente? Definitivamente es del Estado. Y por eso es que el Estado debe responsabilizarse con personas bien preparadas, de buena voluntad, que no tengan intereses políticos o económicos para buscar a las personas que desaparecen. También nos falta reformar la ley, sobre todo en los ministerios públicos, en las fiscalías, que es donde se recibe por primera vez una denuncia de un perdido. En concreto, tu pregunta fue muy concreta, muy de abogada, la responsabilidad es del Estado y el Estado debe ser garante de que esto no esté sucediendo. Muchas gracias, senadora. No, al contrario. Profesor. Gracias, senadora, por su participación y por estar en nuestra casa. Muy amable. Gracias, y gracias por tu pregunta. Tu pregunta se enmarca en un contexto de gravísima crisis forense
en nuestro país. Tenemos en este momento, de acuerdo con estudios y no muy actualizados, más de 72,000 cuerpos sin identificar, que por lo tanto debemos de tomarlos como cuerpos de personas desaparecidas, porque no han sido identificadas. Esa crisis forense es precisamente a la que tú te estás refiriendo. ¿Quién es responsable de la identificación de esos cuerpos? Esos 72,000 a los que me estoy refiriendo no son cuerpos que estén en fosas clandestinas, sino más bien son cuerpos que están en manos de las autoridades, en manos del Estado. Están en fosas comunes, que no clandestinas, comunes, bajo el resguardo del Estado, o en instalaciones de servicios médicos forenses o en hospitales, por ejemplo, de universidades públicas, que no han sido identificados. Tenemos un centro de identificación humana muy bueno, realmente punta de lanza, en Coahuila, en Saltillo, pero por desgracia, cuando se modificó la ley sobre desapariciones forzadas para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, desafortunadamente, no obstante que el presidente López Obrador había dicho que para las víctimas de desapariciones no iba a haber límite alguno en el presupuesto, no se dotó de presupuesto para la instalación y funcionamiento de este centro, que se iba a instalar en el estado de Morelos, que comenzó a invertirse mucho dinero en él y luego, por desgracia, se abandonó. Dentro de las razones por las cuales la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que enviaría la iniciativa de reformas a la que se refirió la senadora, fue precisamente, entre otras, para el fortalecimiento de este centro. Y esperemos que ahora sí se le dote de presupuesto, se le dote de recursos para que pueda funcionar. Porque diríamos que ese centro no será suficiente, ni aún operando a un 100% de su capacidad, para hacer frente a la terrible crisis forense que enfrenta el país. Y desde luego, como muy bien dijo la senadora, la responsabilidad es del Estado. Y por supuesto, cuando decimos Estado, no nos estamos refiriendo al Estado desde el ángulo de la teoría política de territorio, población y gobierno, sino nos estamos refiriendo al gobierno. Es decir, quien es responsable es el gobierno. Ahora, ¿qué gobierno? De cualquier sector o nivel, sea municipal, sea estatal o sea federal. Y muy particularmente las comisiones de búsqueda, tanto estatales como la Comisión Nacional de Búsqueda, porque es a ellas las que les corresponde la identificación de los restos de personas reportadas como desaparecidas. Y gracias por tu pregunta nuevamente. Muchas gracias. Y es muy importante hablar de este tema tan delicado porque justamente hay muchas familias que siguen buscando a sus seres queridos y muchas madres que todo el tiempo están buscando a sus hijos. Entonces, con esto quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna observación sobre lo que se acaba de comentar aquí. Bueno, pues estoy parcialmente de acuerdo con lo que están exponiendo, pero siento que antes de que exista como esta reforma a una ley, creo que tiene que ser eficiente, ¿no? Entonces, de nada sirve que le sigamos haciendo reformas a una ley que no funciona, no está siendo suficiente. Entonces, creo que el daño sigue persistiendo, aunque la presidenta, con todo respeto, esté como implementando esto, porque realmente el problema viene desde el centro. Y siento que no se está atacando el centro, sino está haciendo como lo que va por fuera en esta analogía, ¿no? Considero más importante el hecho de que también a las víctimas se les llene de esta información que muchas veces no tienen. Y como bien lo dijo usted hace un momento, estos cuerpos siguen en lugares que no conocen las familias. Entonces, ahí también es como ¿y dónde está el derecho a la verdad que tienen todas las personas víctimas de este delito, esta desaparición? Ese sería como mi opinión y mi punto de vista. Tania, pues muchísimas gracias por tu participación. Yo espero que despierte un poquito más de
interesa en algunos otros compañeros, compañeras, o la verdad. A mí me gustaría saber si es un tema que no interesa. A lo mejor puede ser que algo diga, pues, a mí que me interesa que haya desaparecidos. Probablemente no me interesen esos 70,000 cuerpos que están ahí sin identificar. Probablemente no me interesen las 130,000 madres de familia que ahorita están sufriendo por sus hijos desaparecidos. No, pues a lo mejor no llama la atención. Yo coincido contigo en que, y es uno de mis debates ahí en el Senado, de que qué ganamos con hacer leyes o reformar leyes o endurecer los castigos de las leyes si estas a veces no se aplican o no resuelven los problemas. Pensé que la pregunta iba a ser hacia el lado que yo considero que es el centro, el meollo, la causa de nuestros jóvenes desaparecidos, porque son más jóvenes los que se desaparecen, 16, 17, 18 años, y en todas las clases sociales, es un problema serio. Es evitar que se desaparezcan los jóvenes. Claro. Creo que esa es la razón de ser de todos. No tenemos por qué ir diciendo, pues háganlo más fuerte, pongan las leyes más duras, hagan una ley más estricta. No, aquí tenemos que ver por qué se están desapareciendo tanto los jóvenes. Se van a las fiestas y no regresan. O las muchachas se suben a un carro de sitio y resulta que se perdió la señal y se desaparecieron. Creo que hay que buscar las causas, y esas causas hay que ver en las desigualdades, en los desequilibrios entre los jóvenes. Hay jóvenes que se van a trabajar a los 16 años por un iPhone o por una computadora. Tienes razón, te doy la razón. Mientras no hagamos las cosas en una forma más estricta, esto va a seguir haciendo. Pero también tenemos muchos problemas en el personal que se dedica a buscar a las jóvenes y a las jóvenes. Decía el maestro, tenemos una deficiencia forense. Entre los médicos no les gusta ser especialistas en una rama forense, quieren ser ginecólogos, pediatras, neurocirujanos, cardiólogos. Oye, pero ven, para que tú investigues a los cadáveres, a los cuerpos, no les llama mucha la atención. Tenemos mucha deficiencia en esa área. Entre las fiscalías tenemos propuesto que se hagan independientes, que ya no dependan de los o las gobernadoras, porque si no siempre van a estar bajo intereses políticos de otras personas. Los MPs, que son abogados todos son abogados, los ministerios públicos, y sin embargo llega una mamá a decir que su hija se desapareció, que no regresó de la fiesta, y a veces su respuesta es, se ha de haber ido con el novio, espérese, luego va a regresar. Eso ya en esta nueva ley, como tú dices que le hicimos estricta, está terminantemente prohibido dar esas respuestas. Había en la ley anterior un término de que si se desaparecía una persona, un MP debería de tomar la denuncia esperando después 72 horas. Eso se modificó en esta nueva ley. Mamá, papá, compañero de grupo, de trabajo, que vaya y denuncie que se desapareció alguien, que no vino a grupo, que no vino a la escuela, inmediatamente se deben de iniciar la búsqueda. Y algo muy importante en la reforma, tanto es responsable y deben de estar con la misma información, y debe de haber canales de comunicación entre los municipios, los estados y la federación, y las comisiones también de búsqueda. Te coincido con el profesor de que no va a haber dinero que alcance mientras tengamos esta crisis de personas desaparecidas, y nosotros esperamos que a partir de este nuevo presupuesto pues el dinero sea suficiente o adecuado para tratar de resolverlo. Profesor, ¿quisiera comentar algo? Pues que estoy de acuerdo con tu comentario al 100%. Las leyes son hojas de papel donde los abogados y los legisladores se ponen a escribir cosas. Pero lo importante, decía nuestro profesor de Teoría del Derecho de esta universidad, Miguel Villoro, que no era lo mismo el derecho vigente que el derecho viviente. Y que lo importante no es que existan leyes que estén vigentes, sino que éstas se apliquen y que de veras suministren soluciones justas a los problemas que plantea una determinada realidad.
Y creo que la cuestión relacionada con las desapariciones forzadas es sin duda uno de los problemas que plantea la realidad histórica de nuestro país, que es más aguda y que las familias están un poco cansadas de que se les dé, que se les diga que tienen derechos, pero que se les diga solamente en el discurso o en las leyes, pero que sus vidas estén desprovistas de los derechos. Y tu comentario es absolutamente cierto. Una de las graves críticas que muchos colectivos de familiares de personas desaparecidas han hecho a esta última reforma a la Ley General es que centra su atención específicamente en la plataforma única de identidad y en la reforma a la Ley de Población para la creación del CURP con biométricos. Y una madre de un desaparecido, una hermana de un desaparecido, me contó que le preguntó a una funcionaria pública, le dijo, oiga, y entonces esta reforma es para los desaparecidos del futuro, ¿verdad? Porque me puede usted decir de qué sirven el CURP biométrico para los 133,000 que ya están desaparecidos, para los 72,000 que ya están en las fosas. Esta reforma, cuya centralidad es la plataforma única de identidad, parece que no está atendiendo el verdadero y descomunal problema de los 133,000 o más de 133,000 hombres y mujeres desaparecidas y de los más de 72,000 cuerpos sin identificar. Parecería que esto será para quien vaya, proporcione sus datos biométricos, vaya al RENAPO a actualizar su CURP y luego, pues si lo desaparecen, pues ya tendrán ese nuevo registro para poder buscarlo. Pero eso es lo que resultó muy indignante para las familias de las personas desaparecidas, porque dijeron, esta reforma realmente no viene a resolver el problema de los 133,000 ni de los 72,000. Crea un nuevo mecanismo, dice fortalecer a las fiscalías, crea una nueva base única de carpetas de investigación, pero no está atendiendo a las causas a las que se refería la senadora. No hay una sola disposición, en esta reforma a la Ley General sobre Desapariciones Forzadas que atienda, por ejemplo, al tema de la prevención, que ya no haya más desapariciones. No atendió esta reforma a las recomendaciones que formuló el Comité contra las Desapariciones Forzadas en materia legislativa. No se prevé la cuestión relacionada con las desapariciones forzadas cuando alcancen el nivel de crimen de lesa humanidad. No se estableció lo que la Convención ordena que se establezca en las leyes domésticas relacionado con la cadena de mando, la responsabilidad de los superiores jerárquicos, y no se modificó un equivocado texto de la tipificación de la desaparición cometida por particulares. Si no se incluyó la cuestión relacionada con la cadena de mando y la responsabilidad del superior jerárquico, ¿qué se fomenta con eso? Se fomenta impunidad. Y el comité dijo que una de las cosas que más le alarmaron al comité cuando vino a México fue los niveles de impunidad respecto del crimen de desaparición forzada. Si el comité ha dicho reiteradamente, aunque el gobierno lo niegue, que en México hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, muchas de las cuales son desapariciones forzadas propiamente dicha, aunque el gobierno diga que no hay desapariciones desde el Estado, etcétera. Lo que más le alarmó al comité fue el nivel de impunidad. Dijo, no, el nivel de impunidad respecto a las desapariciones en México no es que sea generalizada, es prácticamente absoluta, es casi absoluta. Y esta nueva ley omitió seguir una recomendación que el comité le había dado al Estado mexicano desde el 2018 y desperdició esta oportunidad de oro de poner la cuestión relacionada con la responsabilidad de los superiores jerárquicos y la tipificación de los elementos de la desaparición forzada cuando ésta alcance un crimen de lesa humanidad. Entonces se desaprovecharon
cuestiones importantes y se legislaron sobre cosas que no parecen resolver el problema que tenemos, sino el problema que podríamos tener en el futuro. Muchas gracias. Perdón. No se preocupe. Sí, me fui como Recordemos hilo de media. que este es un diálogo entre jóvenes y legisladores y nuestro invitado catedrático de aquí de la Universidad Ibero. Así que les queremos invitar a hacer más preguntas. Tenemos una de este lado. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Moreno. También soy estudiante de la licenciatura de Derecho y mi pregunta es sencilla. Me gustaría quitar por un lado la desaparición forzada por particulares y hablar solamente de la desaparición forzada por servidores públicos o agentes públicos. Ya que sabemos que usualmente el Estado es parte del problema, ¿cómo podemos confiar los mexicanos en la tarea del Estado de ayudar a buscar o llenar las bases de datos? O en general, ¿cómo podemos confiar en un Estado que hasta el tipo penal nos dice son parte de la desaparición forzada, a que ellos ayuden a arreglar un problema así? Esa sería mi pregunta. Sí, ¿nos puede responder, senadora, por favor? Claro que sí, Alejandro, con gusto. Mira, definitivamente sería un error que aquí nosotros dijéramos que no ha habido desapariciones de Estado. Los 43 de Ayotzinapa son desaparecidos de Estado. Y es una herida aquí en México que todavía, entre otras, no se cierra, porque era muy frecuente que se mandase por parte del Estado, o sea, por la autoridad gubernamental, que desapareciera. Actualmente no están registrados ya casos como esos, Alejandro, y ojalá que no se registrasen, pero ese es otro de los problemas, que la gente le da miedo denunciar, que la gente tiene mucho temor porque muchas de las desapariciones que hay ahorita, que pudiéramos decir que no es de particulares, pues dependen mucho de los crímenes organizados, de los criminales que se organizan, y que es una de las causas que hay que atacar, porque los jóvenes se van, se enganchan, consiguen trabajo en esas organizaciones y esas organizaciones las desaparecen y la gente no denuncia. Y a veces las madres cuando denuncian también son desaparecidas. ¿Cómo podemos? Y aquí hago yo la reflexión, pues de que ojalá que a nadie nos toque, decía ahorita el profesor, le decía, ojalá que de veras no nos toquen, que hagamos la conciencia de que si hay algún caso de desaparición, pues denunciemos o apoyemos. Decías, Alejandro, y contesto otra de tus preguntas, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a crear una cultura de la denuncia, una cultura de los trabajadores, burócratas al servicio del Estado, funcionarios, que denunciemos. Y la otra recomendación, antes de cómo podemos confiar, que es tu otra pregunta, pues tenemos que hacer conciencia de que el problema está ahí y no quedarnos callados y no participar. Es algo muy importante, jóvenes, en las líneas de corrupción. Porque la corrupción aquí en México no nada más está entre los funcionarios. El estacionarte donde no debes, el pasarte un rojo, el estacionarte en un lugar de una persona con discapacidad, es corrupción, ¿eh? Esa es corrupción. Pero es poquita, senadora, pero es el principio de una corrupción. El dar recursos económicos para ingresar a alguna institución o algún trabajo, esa es corrupción. Y yo los invito a que no participemos en ninguna forma. ¿Por qué lo decimos? Pues porque hay impunidad, pues porque nos acostumbramos a que hacemos las cosas y no pasa nada. Entonces desde ahí debemos de hacerlo. ¿Cómo confiar en un Estado? Sí, preguntabas, Alejandro, precisamente poniendo funcionarios, ya evitando que lleguen funcionarios políticos, gobernantes, de los cuales no les podemos confiar nuestra vida, nuestro voto, nuestra voluntad. Y eso pues ya todos aquí somos mayores de 18 años y ya estamos en condiciones de saber cómo tomar decisiones. Es la única forma en que un día, digamos, podemos confiar en un Estado que no está sujeto ni a la corrupción ni a la impunidad. Yo creo, maestro, que sí faltó
poner y tipificar, pero para todo hay tiempo. Las leyes se pueden, ahorita yo me puedo ir al Senado a hacer una iniciativa, Órale, a proponerla, y se hace, no es cosa de que, pues no la hicieron. De que se tipifique el de, todavía no hay, el de los crímenes de lesa humanidad, no lo hay. Ojalá que no lleguemos a esas circunstancias, ¿verdad? Pero en el sentido de que esté previsto por la ley, bueno, pues se puede tipificar y poner un artículo. Muchas gracias, No, senadora. al contrario. Adelante, profesor. Gracias. Está muy sesgado allá, así que voy a fingir que está también por acá tengo estás que allá. voltear, ¿verdad? Pero qué buena pregunta has formulado y creo que es uno de los sentimientos de mayor frustración que las familias de las personas desaparecidas padecen cuando presentan sus denuncias o presentan sus quejas relacionadas con la desaparición de un familiar. La desconfianza terrible que tienen sobre las autoridades. Y esto no solamente en México, sino en todas partes en donde esta asquerosa práctica se ha presentado o se presenta, las personas desaparecidas desconfían de las autoridades porque dicen es que es muy probable que sean las mismas autoridades ante las que voy a ir a presentar la denuncia las que están coludidas con quienes se han llevado a mi hija o a mi hijo. Así que la pregunta me parece sumamente pertinente. Y es por eso que todas las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos tendrían que cumplir con los llamados principios de París sobre las instituciones nacionales de derechos humanos. Es decir, que tengan autonomía del poder ejecutivo principalmente, lo que en nuestro país conocemos como la autonomía constitucional, los órganos constitucionalmente autónomos, que ahora pues parece que están en decadencia porque los están desapareciendo. La Comisión Nacional de Búsqueda es en realidad una institución de derechos humanos. ¿De qué derecho humano? Del derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada y del derecho humano de toda persona que sea familiar o ser querido de una persona desaparecida a que se busque a su ser querido. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda es una institución de derechos humanos que debería tener autonomía completa del Poder Ejecutivo y tanto estatal como federal, sea cual sea, para que puedan operar de manera que la ciudadanía le tenga mayor confianza a la institución que está encargada de la búsqueda. Esa sería mi respuesta a esa excelente pregunta. Muchas gracias, profesor. Recordemos que estamos con la senadora Margarita Valdés de Morena y el catedrático Santiago Corcuera de la materia de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Queremos preguntarles, ¿quieren hacer algún comentario acerca de lo que se acaba de mencionar? Muchas gracias por esta información. Sin embargo, creo que me surgieron más dudas justamente de estas comisiones de búsqueda y pues igual de los responsables, que pues al final, ¿qué pasa con estos cómplices o con estos culpables? Y más si son pues de iniciativa pública, como lo sería un militar o lo podría ser un policía. Y también que al final, pues, ¿de qué sirve una comisión de búsqueda si al final pues no cumple su función, la cual es buscar? Y eso pues, ahora sí que las cifras hablan de eso. Entonces, pues, no sé si nos puedan dar como alguna explicación o algo parecido. Muchas gracias. Gracias. Adelante, senadora. Gracias, Valeria. Mira, uno de los principales, y valga la redundancia, principios que debemos de tener los legisladores, los maestros, los investigadores, los policías, los militares, pues es definitivamente principios. Entonces dice uno, ¿cómo vamos a confiar en alguien que a lo mejor dice que es MP o Ministerio Público, o que es lo mismo, o fiscal, y es de los que están coludidos con los malandros? Pues definitivamente volvemos a las causas. Hemos perdido nuestros principios en esta sociedad mexicana, así de simple. Hemos perdido la fraternidad, hemos perdido la solidaridad, el interés por los demás. Les decía ahorita, pues a lo mejor que los desaparezcan, pues yo cuál bronca tengo.
Eso es perder los principios de solidaridad entre humanos. A veces entre los mamíferos hay más solidaridad. Y yo estoy contigo. Si nos vamos a llenar las fiscalías y los abogados, los bufetes y demás de gente sin principios, pues entonces no va a haber en quién confiar. Ya no va a haber quien decirle, pues le encargo mi demanda. Yo no quiero, porque nos llegan muchos casos de esos, en donde hay abogados que cobran a las familias y por una separación para quitarle los hijos a los papás, a las mamás. Dices, ¿cómo puedo confiar en un abogado que se presta a quitarle los hijos a una mamá por recursos económicos, por una lana? Sí, tienes toda la razón y es una pregunta muy buena. ¿Cómo le vamos a hacer para confiar en las personas que son los responsables de cuidarnos? Y quiero aprovechar rápidamente 2 puntos que tocó el maestro, que no estaban dentro de las preguntas, pero que hay que dejarlas claras. Los datos biométricos son para bien, ¿eh? Son para bien. No hay que creer de que nos quieren espiar a ver si en dónde compramos o a ver a qué hotel me meto, porque esos eran los argumentos de la oposición. Porque van a saber dónde estoy. No. Es precisamente para tener un sistema de justicia moderno, adecuado. Que si mi muchacha no regresó a las 6 de la mañana, inmediatamente saber cómo la podemos encontrar. O que si se subió a un carro, saber quién lo iba manejando y a través de los datos biométricos, ¿sí? Y en todos los países modernos del mundo, la gente da sus datos biométricos, no pasa nada. Si yo entro por aquí por alguna cámara y me toman la huella o me toman la cara, es para bien de la institución. Para decir, oye, ¿quién es la persona que entró? No la tenemos registrada o está registrada en una base de datos de que es una persona que no debe de entrar a una institución educativa. Es para bien y ojalá que todos hagamos nuestra próxima CURP con los datos biométricos, nuestra huella, nuestra cara, y en otros dicen hasta los bebés van a tener datos biométricos. Pues claro, si también a los bebés no los desaparecen, tenemos que tenerlos registrados. Y el otro punto de las instituciones que dicen que están por desaparecer o que las estamos desapareciendo. Claro que sí. Las instituciones que nada más servían para que se robaran el dinero de los mexicanos tienen que desaparecer. No podemos estar creando instituciones fantasmas para tener empleados, para poner de directivo o de director al hermano del esposo de la novia de mi primo, que no tienen a veces ni perfil, pero que tienen sueldazos y que no hay quien los vigile. El dinero se debe de destinar a salud, a carreteras, a escuelas, a crear empleos y no tener elefantes blancos con burócratas que se van a seguir robando el dinero. Por eso es que sí, tenemos la frente en alto, vamos a seguir desapareciendo instituciones que no funcionen, que no reditúen. Una buena fiscalía, yo levanto la mano. Y hay que contratar abogados preparados, que estén comprometidos con una sociedad y que hagan las cosas bien. Por eso es que eran temas que no estaban en las preguntas, pero que sí es importante aclarar. Gracias. Gracias, senadora. Profesor, Me deja adelante. muy preocupado, senadora, con eso que dice que van a seguir desapareciendo instituciones que eran constitucionales autónomas. Las deshacemos en la Constitución, todo Yo como es. creo, por ejemplo, que la desaparición del INAI es una tragedia porque se quedó México sin un mecanismo no dependiente del Poder Ejecutivo para salvaguardar un derecho humano fundamental, que es el derecho al acceso a la información. Lo que debieron haber hecho es no desaparecerlo, sino, si tenía tantos defectos como ustedes dicen que tenía, pues corregir esos defectos. Todo pero lo que hacía no... el INAI, perdón que lo interrumpa, todo lo que hacía el INAI pasó a la Secretaría de Gobernación. Exactamente No lo que yo desaparecieron estoy diciendo, las ¿no? funciones. Desapareció Perdón la que los autonomía. Vamos a- Interrumpa, recordemos que el diálogo es entre estudiantes. Sí, pero y bueno, nada más ustedes. yo sí quiero aclarar que Entonces- sí desapareció la autonomía del INAI y pasó a manos del Poder Ejecutivo. Lo que yo proponía ante la pregunta de nuestro compañero que dice, ¿cómo confiar en una comisión de búsqueda? Yo decía, alejándola de la influencia del Poder Ejecutivo y dándole autonomía constitucional como la que tenía el INAI. Eso es lo que le da confianza a la gente, que
no esté en manos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está para otras cosas, no para... las instituciones nacionales de derechos humanos tienen que cumplir con los dispositivos internacionales conocidos como los Principios de París y, por desgracia, la Comisión Nacional de Búsqueda no cumple con esos requisitos porque a la persona titular la designa el Poder Ejecutivo. Por cierto, en los últimos procesos, aunque la ley dice que se debe de cumplir con un procedimiento de selección y de candidaturas y de etcétera, no se cumplió con ello. La titular anterior, por eso no fue reconocida por los familiares de los desaparecidos y la tuvieron que sustituir nuevamente. Esperemos que la nueva titular, aunque no cumpla con los Principios de París, por lo menos sí cumpla con sus obligaciones en cuanto al derecho de toda persona desaparecida a ser buscada. Yo le cambiaría a las comisiones de búsqueda el nombre. En lugar de comisiones de búsqueda, yo les llamaría comisiones de hallazgo, porque francamente los resultados en cuanto a hallazgos que tienen esas comisiones es muy bajo. Buscan y buscan, pero no encuentran. También nos preguntaba Valeria que de qué sirve justamente una comisión de búsqueda si no se está buscando realmente a la gente. ¿De qué sirve una comisión de búsqueda si no se está encontrando? Ajá. Porque ¿de qué sirve buscar y buscar si no se encuentra a quien se está buscando? Senadora, ¿tiene algo? Mira, no es un tema fácil. Definitivamente el tema de las desapariciones forzadas, a veces y en muchos casos, los cuerpos, en estos tenemos más de 70,000 cuerpos sin identificar, pero ¿cuántos cuerpos no fueron en un momento dado desaparecidos totalmente? Claro. Totalmente. Entonces no es así como que pues vayan y busquen. ¿Dónde buscamos? No se van a encontrar. Hay mecanismos tan perversos que les decía desde los 70, los famosos vuelos de la muerte, los cadáveres los iban y los aventaban al mar. Nunca jamás se volvieron a ver muchos de esos jóvenes, nunca jamás. Sus familiares no saben si están sepultados, si están cremados, si están en las aguas. Aquí lo que tenemos, insisto, en lugar de complicarnos la vida, hay que hacerla más simple. Los jóvenes no se deben de desaparecer y tenemos que irnos a las causas. Y claro que necesitamos usar el dinero del erario público para evitar que los jóvenes se vayan a buscar trabajo a los 15 y 16 años sin tener oportunidad de ir a la escuela. Claro que tenemos que usar ese dinero para que nuestros jóvenes tengan oportunidades de trabajar. Y la mayoría de los jóvenes desaparecidos, en un 90%, son jóvenes que andaban buscando trabajo. Son jóvenes que querían vivir de otra forma y que las oportunidades de entrar a una universidad, a una escuela, pues las tienen negadas totalmente. Y perdón que insista, aunque el profe se quede preocupado, el dinero se va a tener que optimizar. Y las instituciones tienen que dar buenos resultados o tienen que modificarse y cambiar por otras instituciones. No, en eso estoy 100% de acuerdo. En eso estoy 100% de acuerdo. Nada más que... Pues no sé si dejemos preguntar a los jóvenes. Ahora vamos a nuestra siguiente pregunta de este lado. Considero que está muy padre que hablen del futuro, pero ¿qué pasa con todas las personas que actualmente se encuentran desaparecidas? Recordemos que una de las características de la desaparición forzada es que es continua y permanente. Entonces podemos estar hablando de, muchísimo del futuro como se está hablando ahorita y de un ideal, pero recordemos que a México le incomoda hablar sobre la desaparición, es un tabú. ¿Cómo enfrentamos un problema estructural de este nivel? Porque como sociedad es sumamente incómodo y la respuesta que se le da a las familias no es suficiente. Entonces, ¿cómo se le hace frente a un problema así de grave? Muchas gracias. Adelante, senadora. Mira, probablemente, Miranda, hayas estado en ciertos sectores que les incomode hablar de las desapariciones. En el Senado no nos incomoda hablar. Estamos conscientes de que no podemos taparnos los ojos o los oídos y no hablar de los desaparecidos. Tan lo hemos hecho que se estuvo hablando durante 3 o 4 meses con los
colectivos, con las madres, con los familiares. Estoy aquí, ¿sí? Estoy aquí hablando de desaparecidos. Entonces, no es algo que digan, no, pues es un tabú. ¿Qué les parece si en otro evento, en otro debate, en otra plática, podemos empezar a hablar de interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres? Sí, También es un tema bien tabú, ¿verdad? Que no quieren entrarle. ¿O qué les parece si el que está ahorita en el Senado, que acabamos de propiciar ayer antier, de la voluntad anticipada de una muerte digna? Hay que sacarlas del tabú, tenemos que hablar de todos esos temas. Son necesarios tratarlos y no ocultarlos. Pero ¿Qué podemos decirles? No, si no se me olvidan las preguntas, Sí. nomás que, ¿verdad? A las personas, y no hablar nada más del futuro, sino de todas esas 136,000 madres y familias que están sufriendo porque no saben dónde están sus hijos. Esos 70,000 cuerpos, ¿por qué no los hemos podido identificar? Porque la gente dice, ya no me digan, ya no quiero buscar, ya no quiero que me estén pidiendo pruebas porque me van a meter en otros problemas con otros malandros. Entonces dice uno, pues, ¿por dónde le hacemos? Definitivamente, la gente, la sociedad, los padres de familia, si no encuentran a sus familiares o no se les encontrara, quieren saber la verdad. ¿Qué pasó? Mínimo dime qué pasó con mi hija, mínimo dime qué pasó con mi hijo, cómo estuvo que se desapareció. Dame indicios de los responsables o de los culpables. Y para eso tenemos que seguir modificando los sistemas de justicia. Porque sí, mal haríamos en decir, yo te prometo que en 3 años te digo dónde está el cuerpo o el cadáver de tu hijo. O como muchos otros casos, que se van solos, se enganchan en las drogas, y muchos de los que andan en las calles drogados o que se van a otros estados, pues ellos ya no quieren regresar o pierden la noción de dónde quedó su familia. Entonces sí es un problema serio, las desapariciones, muy serio, que sí tenemos que abordar desde todos los puntos de vista. Justicia. Tenemos que decirle a los papás de los 43 de Ayotzinapa quiénes fueron los responsables de esa desaparición, si la tenemos fresquita. Si la tenemos aquí y todavía en un momento dado no queremos decir quién. ¿Quiénes eran los jefes de Estado en aquel entonces? Y todavía no queremos saberlo. ¿Por qué mandaron desaparecer a los jóvenes del 68? Y hubo un presidente de la República, ustedes lo deben de saber, que dijo, soy responsable de esas desapariciones y de esas matanzas. ¿Se le hizo algo a ese presidente de la República? Ahorita andan quitándole el nombre a las calles en todos lados o tumbando el monumento, pero yo estoy contigo. Tenemos que decirle a la gente mínimo quiénes son los responsables de las desapariciones de sus hijos. A eso se le llama justicia. ¿Sí? Muchas gracias, senadora. Profesor. Muchas gracias por tu pregunta. Coincido al 100% con lo que afirmas. Por ejemplo, te voy a comentar que la presidenta Sheinbaum, el día que dio su discurso político sobre el informe presidencial que presentó, hizo referencia celebrando la disminución de los índices de muertes violentas, de homicidios dolosos. También habló sobre la disminución de feminicidios. También habló sobre la disminución de robo de auto con violencia. Pero ni una sola vez mencionó a los desaparecidos o a las desapariciones. ¿Sabes para qué usó la palabra desaparición en su discurso completo? Solamente una vez la usó, para referirse a la desaparición de organismos constitucionales autónomos. Coincido contigo, también hay una especie de tendencia a querer negar que las desapariciones que están ocurriendo actualmente en nuestro país son desapariciones forzadas propiamente dichas, es decir, aquellas que son cometidas por agentes del Estado o por agentes no gubernamentales de cualquier sector o nivel, agentes del Estado o agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, o agentes no estatales que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado. Esa segunda parte no la quiere reconocer el gobierno, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque saben que en efecto hay colusión. Lo que sucedió en el Rancho Izaguirre es una prueba clarísima de que
había connivencia, había contubernio, había aquiescencia, sino autorización o apoyo en esas actividades. La desaparición forzada no es solamente aquella como la que se cometía durante el sexenio de Díaz Ordaz o de Echeverría, es decir, persecución política a manos de agentes estatales con toda claridad. También es desaparición forzada, aunque no se quiera hablar de ella, como tú muy bien dices, aquella que se está cometiendo actualmente, porque tú sabes cuántas desapariciones se cometen actualmente por día. En el sexenio, en lo que va del sexenio de la doctora Sheinbaum, el promedio es de más de 40 por día. Es decir, hemos fracasado como país y el gobierno ha fracasado como gobierno en atender lo que ellos llaman las causas, porque no solamente no se han reducido las desapariciones como celebran que se han reducido los homicidios dolosos, sino que han aumentado exponencialmente y de eso prefieren no hablar. Coincido con tu punto de vista al 100%. Gracias por la pregunta. Si me permite nada más acotar a lo que dice el maestro. Exactamente, lo del rancho Izaguirre es vergonzoso, ¿eh? Tremendo. Así de simple. Y lo comparto con Alejandro, que decías, híjole, pues ¿cómo le hacemos si las mismas autoridades están coludidas? Ahí en Jalisco, y no podemos decir nada más en el sexenio o en los meses que lleva la presidencia. No, ahí estaba de gobernador o una persona totalmente ajeno a los partidos gobernantes y sin embargo sabían lo que estaba pasando en el rancho, tanto el gobernador como el fiscal, como las policías, como el presidente municipal de ahí y los hermanos del presidente municipal que todos ya habían sido presidentes municipales. Y la Guardia Nacional, que también estuvo antes. Pues que yo aquí es cuando digo que no debe de haber impunidad, pero pues ya cuando los van a buscar ya se fueron todos los involucrados, ya agarraron sus pasaportes y se fueron a vivir a España o a otro lado donde no sean extraditados, y es ahí donde creemos que sí debemos de poner más énfasis en los castigos. Y yo estoy de acuerdo con usted. Vamos a tener que hacer las leyes y que se apliquen, empezando por los funcionarios que no hagan bien su tarea. Muchas gracias, senadora. Vamos a pasar a una siguiente pregunta con nuestros estudiantes. De este lado, por favor. Bueno, mi pregunta es para la senadora en base a una de las respuestas que dio. Y digo, creo que hoy en día es muy preocupante que un tema tan delicado como la desaparición forzada esté en manos de servidores públicos que consideren que los recursos públicos deben ser destinados únicamente para salud, escuelas y carreteras, cuando existen graves problemáticas que aquejan al país y también pues, problemas sistemáticos. Y digo, mi pregunta va más hacia, ¿por qué considera usted que eran instituciones fantasmas los organismos desaparecidos como el INAI, el IFT o el COFESE? Esa es mi pregunta. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Muy amable. Con esta pregunta vamos a ir cerrando el tema. Entonces, adelante. Muchísimas gracias. Pero creo que a veces no escuchamos bien lo que dicen los demás. Yo no digo que nada más se deben de destinar los recursos a salud o a carreteras o a escuela, no. Ya habíamos compartido la idea y no sé si no la escuchaste bien que dije, que ojalá 2026 los recursos para la búsqueda y encuentro de personas sean suficientes. Ya lo había dicho. Entonces no he dicho en ningún momento que nada más. Pero me regreso al nada más. ¿Han oído de la pirámide de Maslow? Hay necesidades básicas en los seres humanos. Hay necesidades básicas. Si no, no sobrevivimos como especie. Y entre ellas está el tener un techo, el comer, el tener acceso a la diversión y a la salud y demás. Y es obligación del Estado cubrir esas necesidades básicas. ¿Qué pasaría si en una ciudad como esta, ¿sí?, no hubiera drenaje? ¿Qué pasaría si en una ciudad como esta no hubiese la electrificación de las calles? Pues no,
¿no? Entonces hay necesidades básicas y hay autoridades que lo deben de resolver, ¿sí? Esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda, tampoco dije que fueran instituciones fantasmas, ¿sí? Tampoco es palabra que yo usé. Al contrario, yo dije que había instituciones en las que se robaban el dinero, ¿sí? No dije fantasmas. Y efectivamente está comprobado que los altos sueldos de la Suprema Corte de Justicia, que está más ligada con ustedes, sueldos de 750,000 pesos, más una serie de prerrogativas, choferes, teléfonos, jubilaciones de por vida, a toda una cantidad de dinero. Sí, sí. Para eso nosotros nos consideramos de izquierda. Y yo soy de izquierda. Primero debe de ser la sociedad, primero debe de comer la gente y luego los funcionarios deben de traer camionetas blindadas de más de 2,5 millones de pesos. Así somos los de izquierda y por eso somos diferentes, porque los de derecha quieren otro tipo de gastos, otro tipo de superficialidades y las necesidades básicas. Y como me dijeron que ya íbamos terminando, que no se pase, ¿sí? Que las necesidades básicas son fundamentales. Y yo soy de una legisladora que primero hay que darle de comer a las mayorías, que estar justificando instituciones donde sabemos, eso es lo peor, sabemos que se está filtrando el dinero. De este lado tenemos otra pregunta más. Tienes, a manera de conclusión, por favor, tienen 30 segunditos cada quien para contestar esta última pregunta. Regresando al tema principal, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, desde el año 2019, el sexenio de Andrés Manuel, hubo alrededor de 100,000 personas desaparecidas. Desde que entró la presidenta Sheinbaum hemos podido ver un incremento de 6% desde que entró a su poder. ¿Cómo es que esta nueva reforma va a ayudar no solamente a disminuir estas cifras, sino desde un lugar muy humano a subsanar a todas las personas, familiares, alumnos, profesores, compañeros, amigos que han perdido a una persona gracias a esta gran problemática que está pasando el país? A manera de conclusión, senadora. A manera de conclusión, en primer lugar, agradecerle a la institución educativa, a la Universidad Iberoamericana, el haberme permitido convivir con ustedes, con los alumnos, con las alumnas, con el maestro, y creo que se nos van a quedar muchos temas en la carpeta, en el tintero, y que me vuelvan a invitar cuando quieran, maestro, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Al contrario, nos damos luz. ¿Cómo se va a subsanar humanamente a las personas que han perdido el 6% o 100,000, o si hubieses dicho 200,000 personas, humanamente, y me gusta tu palabra, humanamente es imposible consolar a una madre que perdió a sus hijos. Humanamente es imposible decirle a una hermana, a un hermano, ni modo, te tocó la de malas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el tema de hoy nos sirve para reflexionar, no como decía tu compañera, sobre el futuro y el futuro, dioquis, sino ir a las causas. Y termino como inicié. Mientras no abatamos las injusticias, mientras no quitemos las inequidades, mientras a alguien le sobra mucho algo y a otro le falta lo elemental, van a seguir los problemas sociales muy, muy de frente y no podemos evadirlos. Y yo con eso termino reagradeciéndoles al canal del Congreso, como siempre, que nos permite llegar a todos los rincones de Durango, de México. Soy de Durango, mi querido Durango, con estos temas que realmente son importantes seguirlos tratando. Muchas gracias, senadora. Profesor, 30 segundos de cierre. Muchas gracias. Primero, agradecerle a la senadora que se haya desplazado hasta estos recónditos rincones de la Ciudad de México. Sabemos que los accesos de entrada y salida de esta zona de la ciudad son complicados. Le agradecemos enormemente, senadora, que haya estado con nosotros en nuestra casa. En segundo lugar, también le agradezco su apertura para el debate con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Y a ustedes también les agradecemos su participación. Yo terminaría diciendo que estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho la senadora. Una de las cuestiones que más preocupan a esta universidad es la cuestión de la justicia social, y mientras tengamos lo que la senadora dice
situaciones en donde a tanta gente le falta lo indispensable, no se podrán solucionar los problemas del país. También debo decir que mientras no se abandone el modelo militar de seguridad pública, no van a bajar los índices de desapariciones forzadas en el país. Gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, senadora. Y como vimos, pues hablar de desapariciones no es fácil y nos deja a todos con muchas dudas que pronto iremos resolviendo poco a poco en el Congreso. Quiero agradecerle a nuestros invitados, la senadora Margarita Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, al profesor de la carrera de Derecho, Santiago Corcuera, y a la Universidad Iberoamericana por hacernos parte de su comunidad el día de hoy. Gracias a todo mi equipo de producción. Recuerda que yo soy Constanza Ramírez y esto es En Comunicación. Y esta también es tu conversación.